Andrés, voy a pedirle el favor que nos dirija en oración para iniciar. Vale, sí, señor. Listo. Va. Ya Bueno, puede, ya puede. Padre Santo, te damos infinitas gracias, Padre amado, por este día, Señor, por este momento en que nos podemos reunir, ya sea virtualmente, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das de aprender cada día, Señor, por la vida del pastor, Señor, que nos dirige, Señor, que cada vez nos edifica más, Señor, a madurar, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, por este día, Señor, en general, por nuestra familia, Señor, porque a pesar de las circunstancias, Señor, tú nos sustentas, nos guardas, Señor, nos llenas de sabiduría, Señor, cada día, Padre Santo. Gracias, Señor, te damos. Amén y amén, Padre. Amén. Así que hermanos, doy la bienvenida. Voy a leer aquí quiénes están y por razones de tiempo, pues obviamente no los alcanzo a saludar a todos. Tenemos a la hermana a Andrés, a Israel, a Nidia Moscoso y familia, a Yolanda Vargas, a Carmen Cardona, a Steven Morales, a Ana Duarte, a Jorge Fernández, a Lida, a Liz, a Seth, que es Uber y Damaris, a Edras y a mi esposita Alma. De pronto se me fue alguno, pero ahí bueno, ya estamos uniendo. Esdras también. Ya somos 14. Bien, hermanos, vamos a iniciar de una vez. Así que compartir pantalla para aquellos que estén allí anotando. Obviamente voy a estar agregando más hermanos ahorita. Recuerde que el tema general de este estudio bíblico es la iglesia de Cristo, una comunidad que madura para ser de influencia. Así que es importante entender que debemos ser una iglesia que aprende a madurar. ¿Listo? Es importante y vamos a recordar algunas cosas de la iglesia el día de hoy, la iglesia de Cristo. Hoy vamos a ver el tema de la iglesia versus el templo. Iglesias, iglesia versus templo. Entonces, voy a dejar de compartir un momentico acá para admitir un montón de hermanos. Somos siempre en esta clase varios, así que admitir y admitir. Listo. Bien. Bueno, aquí voy a pedirles el favor que se muestren. Bueno, está Edras, Juan Ramírez, hermana Jacqueline, Dios le bendiga. Bien, entonces, Bendiga, pastor. iglesia versus templo es el tema de hoy, lo pueden estar anotando. Iglesia versus templo. ¿Listo? La definición de la iglesia supera el templo. Antes que nada quiero hacer una pequeña introducción acerca de este tema de iglesia versus templo, y es que debido a la pandemia y en reuniones de pastores, muchos nos hemos dado cuenta de que teníamos un templo, pero no teníamos una iglesia. Hay una gran diferencia. Muchos pastores de la denominación a la que pertenecemos nosotros, que es Asambleas de Dios, se dieron cuenta que tenían un templo donde asistía mucha gente, pero que cuando empezó la pandemia, esa gente desapareció, se borró del mapa y claro, como no hay templo, pues entonces dejaron de asistir y de congregarse y muchos dejaron también de dar al Señor, de ser fieles al Señor, muchos servidores, que no solamente es el caso de la iglesia local, sino muchos servidores dejaron de hacerlo, los maestros de los niños, miembros de otros ministerios dejaron de hacerlo y muchos pastores entraron en una confusión personal y decir, bueno, yo tenía una iglesia de 300 personas y solamente se me conectan 20. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Y por eso es que quiero que pensemos hoy en iglesia, iglesia versus templo. Entonces, bueno, ¿el templo es necesario para ser iglesia? ¿El templo nos hace falta? ¿Cuántos de ustedes que puedan levantar la manito les hace falta reunirse en el templo? Sí, todos, ¿cierto? Nos hace falta reunirnos en el templo y es algo necesario. Pero como ahora estamos en un tiempo
de pandemia, de aislamiento, donde una de las situaciones de más contaminación y contagio es congregarse en iglesias, va a ser difícil congregarnos y reunirnos. Además que tenemos, pues bueno, una alcaldesa que no cree en el Señor y que parece ser que lo último que va a dejar para abrir van a ser los templos. Así que bueno, mis hermanos, esa es la realidad. Por eso hoy quiero que pensemos en cómo ser iglesia más allá del templo. Y sigo aquí agregando, hermanitos, hermanos de la congregación. La definición de iglesia. ¿Qué es iglesia? Como ustedes tienen allí, están viendo, la palabra iglesia, que en griego es eclesia, significa una asamblea pública convocada por un heraldo oficial. La palabra eclesia significa llamar al lado, básicamente, pero se utilizaba en esa época para las asambleas, para cuando algún regente político o público llamaba para decir lo que el imperio de Roma, en ese caso particular, lo que el imperio romano tenía que enseñar, o las órdenes del imperio para toda la población. La palabra iglesia entonces no se utilizaba solamente para los creyentes, sino para todo tipo de asamblea pública convocada por un heraldo oficial. Amén. Segundo, y seguimos, hermanos. La iglesia cristiana entonces, ¿qué es? Es la reunión o asamblea de todos los discípulos de Jesucristo. Es la reunión o asamblea de todos los discípulos de Jesucristo. Eso es una definición que supera el templo, ¿verdad? Bíblicamente, la iglesia es una congregación, una asamblea. Es distinta al pueblo de Israel, que también fue llamado la congregación de Israel, pero es una asamblea superior al templo. Entonces, a lo primero, la iglesia universal, le llamamos la iglesia universal a todos los creyentes en Cristo Jesús. Ya les voy a poner otra imagen para ir entendiendo. Y vamos a un tiempo de preguntas u opiniones. Yo creo que esto ya es básico para todos nosotros. Entonces, una sola iglesia, un cuerpo de creyentes en todo el mundo. La iglesia universal es todo el conjunto de creyentes en todas las edades, en todo el mundo. Desde que nació la iglesia, obviamente en Hechos 2, toda la iglesia universal. Pero, y como les muestro allí, creo que está viendo ahí el mouse, hablamos también de iglesia local. La iglesia local es grupos pequeños, o bueno, grupos focalizados, ya sea geográficamente, o aquí en nuestra ciudad hay muchas iglesias, ¿verdad? Y la iglesia local es la asamblea, la reunión, es la congregación de los discípulos de Cristo, de los creyentes en Jesucristo en un lugar definido. Por eso es que nosotros como Comunidad Cristiana Roca de la Eternidad somos una iglesia local, una iglesia autónoma, una iglesia que tiene gobierno, administración y crecimiento autónomos, pero que pertenece a una denominación llamada Asambleas de Dios. Y Asambleas de Dios también es una asamblea, por decirlo de esta manera, que reúne varias iglesias. Eso es Asambleas de Dios, ¿verdad? Pero Asambleas de Dios, para ir agrandando la situación, Asambleas de Dios es una denominación dentro de muchas denominaciones o movimientos cristianos en Colombia. Asambleas de Dios es el movimiento pentecostal más grande a nivel mundial, pero también hace parte de otras iglesias. Están los reformados, los bautistas, los carismáticos. Así que aunque hay una sola iglesia universal, que quiere decir católica, universal, hay muchas iglesias locales y cada una de ellas busca representar a Cristo, aunque tengan templo y más allá del templo. Amén. Así que bueno, voy a admitir a otro hermano por acá y quiero que si tienen preguntas lo puedan hacer. Pueden preguntar, hermanos,
Y si les queda algo claro, pues entonces, o si no les queda algo claro, pueden preguntar. Angeline, que abrió el micrófono. No. ¿No? Tienes abierto aquí el micrófono. Listo. ¿Alguien de ustedes quiere opinar algo acerca de la definición de iglesia? Eclesia, asamblea, congregación, los llamados a. La definición de las dos iglesias, iglesia universal como el cuerpo de creyentes en todo el mundo, en todas las ciudades a través de la historia de la iglesia, e iglesia local. Les pregunto, nosotros somos parte de la iglesia universal, ¿verdad? ¿Y somos una iglesia local? ¿Sí o no? Yo creo que sí, ¿cierto? Somos iglesia local, tenemos un nombre, nos llamamos Comunidad Cristiana Roca de la Eternidad, un nombre un poquitico largo, pero ese es el nombre de nuestra iglesia local, a la cual pertenecemos desde hace algunos años y otros desde hace poquitico tiempo, y una iglesia que amamos. Amén. ¿Qué pueden decir de su iglesia local? Por favor, una o dos personas que nos den una opinión acerca de la iglesia local. ¿Pueden habilitar sus micrófonos? Bien, tan participativos, hermanos, el día de hoy. Bueno, entonces, continuamos. Voy a silenciarlos otra vez a todos. Voy a habilitar su micrófono si quería hablar y hablar, pero pues ya, por razones de tiempo. Silenciarlos a todos. Listo. Eso fue que la definición de la iglesia o nuestra concepción de la iglesia afecta nuestra vida. Una definición sencilla que supera el templo. Recuerde, esta definición supera el templo. En ningún lugar del Nuevo Testamento, y eso lo vamos a ver, en ningún lugar del Nuevo Testamento se habla de iglesia como refiriéndose a un lugar físico, a un templo, sino más bien la iglesia es el templo. Mi hermano que estoy viendo allí, mi hermano Jorge dice, ¿qué diferencia hay entre la iglesia universal cristiana y la iglesia católica que también dice que es universal? Gracias hermano Jorge por su pregunta. La palabra católica significa universal, una fe universal. ¿Listo? Entonces, ya las diferencias entre la iglesia cristiana y lo que es la iglesia católica es en sus dogmas, en la salvación, en la adoración a los santos. Esas son las diferencias grandes de lo que es la iglesia católica romana, es decir, con sede y directriz doctrinal desde Roma, y la iglesia cristiana. La iglesia cristiana universal no tiene un papa, por decirlo de esta manera. Nosotros pertenecemos a la Iglesia Universal de Cristo, pero como les venía diciendo, hay muchas iglesias, hay muchas denominaciones, pero nuestra cabeza no es un hombre, nuestra cabeza es Cristo Jesús. Pero dentro de las iglesias locales y dentro de las organizaciones cristianas sí existe una jerarquía. Cuando hablo de organizaciones cristianas evangélicas, protestantes, sí existe una jerarquía, existe un orden para que funcione. Si no hay un orden, si no hay jerarquías, ¿estamos en qué? En anarquía. Si no hay jerarquía, estamos en anarquía. Ahora, otra diferencia, y la más marcada de la Iglesia Católica, es que nosotros creemos en Cristo Jesús como Dios, como Salvador, creemos que la fe y la salvación son dadas por Dios, no creemos en la salvación por obras, no creemos en el purgatorio, no creemos en el limbo, no creemos en los santos, aunque somos santos nosotros. En los santos que creemos somos en los santos cristianos, pero son diferencias. Y la palabra católica, ya para redondear la respuesta de mi hermano, quiere decir fe universal. Amén. Gracias, mi hermano. También Philip en el chat comparte. Dice, nuestra iglesia Roca, aunque imperfecta, es un lugar que adoramos a Dios y aprendemos de la palabra y que se autoevalúa constantemente y mejora constantemente. Amén. Pero recuerden, y voy a volverles a compartir acá, cerca de la iglesia, iglesia universal e iglesia local. Iglesia universal, los creyentes de todas las edades, los creyentes en Cristo Jesús en todas las edades, en todo el mundo. Iglesia local, los creyentes reunidos o unidos en una comunidad particular, autónoma. ¿Listo? Ya sea que tenga lugar geográfico o no. Bien, ahora
Este resumen es: en ningún lugar del Nuevo Testamento se habla de la iglesia como refiriéndose a un local, o a un edificio físico. En ningún lugar del Nuevo Testamento se habla de la iglesia como refiriéndose a un lugar, o sea, como que la iglesia es un edificio, como que la iglesia es un templo físico, ¿no? Se habla de iglesias en Corinto, en Éfeso, en Filipos, en Roma. Se habla de iglesias en Asia Menor, que son iglesias que locales. Bien. Segundo, hermanos, vamos a intentar ir avanzando. Vamos ahora a hablar de las figuras de la iglesia que superan el templo. Las figuras o las analogías, las metáforas, los cuadros bíblicos de nosotros como pueblo del Señor superan al templo físico. Es decir, la iglesia no es un lugar. Que eso nos quede claro el día de hoy, es parte de mi objetivo. La iglesia no es un lugar. La iglesia somos el cuerpo de creyentes. Ahora, la iglesia local es un cuerpo de creyentes que comparte unos dogmas determinados, un cuerpo local. ¿Listo? Las figuras de la iglesia bíblicas superan al templo, la idea de templo. Así que, ¿sabe? Más o menos, yo estuve estudiando por allí, hay cerca de 100, bueno, algunos encontraron más de 100 analogías, metáforas, comparaciones, cuadros que expresan realidades distintas e imperfectas. Ojo, imperfectas de lo que es la iglesia. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de la iglesia como familia, hay un ideal, y es que en la familia no hayan roces ni peleas. Pero ese es el ideal. La realidad es que en la familia existen conflictos. Amén. Cuando la palabra de Dios habla de la iglesia como un equipo de atletas o también de soldados, uno dice, uy, somos soldados, guerreros, somos rambos cristianos en ocasiones cuando maltratamos a nuestros hermanos. Así que estas metáforas, estos cuadros, pintan a la iglesia de una forma imperfecta, pero reflejan lo que es la iglesia del Señor. Yo le tengo algunos. La iglesia como familia, la iglesia como comunión de creyentes, la iglesia como un equipo de atletas, la iglesia como el ejército del Señor, la iglesia como el rebaño del Señor, la iglesia como la escuela del Señor, la iglesia como sierva o administradora de los misterios de Dios, la iglesia como edificio o piedras vivas, la iglesia como misterio escondido, la iglesia como campo o labranza del Señor, la iglesia como real sacerdocio, la iglesia como la novia de Cristo, como embajadora, como columna y baluarte de la verdad, como peregrina en este mundo, la iglesia como los del camino, los que siguen el camino de Cristo, la iglesia como la herencia del Señor, como la obra maestra del Señor, como la luz del mundo, la sal de la tierra, como los pescadores del Señor, como crisol o metal precioso, o como rama de olivo silvestre injertada dentro del pueblo de Dios. Eso es la iglesia y muchas cosas más. Así que cada una de estas imágenes o cuadros de la iglesia de Jesucristo, ¿a qué nos deben llevar? Y vamos a hablar un poquitico acerca de ellos en un momento. Nos llevan a reconocer el valor y el honor de nosotros como pueblo de Dios. Ninguna de estas imágenes o cuadros de la iglesia son negativos, ¿o sí? Ser ejército, ser atleta, ser metal precioso, ser la luz del mundo, ser la sal de la tierra, ser real sacerdocio, nación santa, nada de esto es negativo. Y nos debe llevar, como iglesia local, a reconocer el valor y el honor de nosotros como pueblo de Dios. También, aparte de que nos llenan de orgullo, nos deben llenar de un espíritu de adoración, porque todo eso somos en Cristo Jesús por su gracia, y porque a pesar de que somos pecadores, Cristo nos hizo su pueblo. Tremendo, ¿no? Pero no solo nos deben alegrar, sino nos deben llevar a ser responsables. Porque todas esas imágenes o metáforas también señalan una serie de privilegios y responsabilidades que nosotros como iglesia debemos vivir. Debemos preguntarnos, Señor, de todas las imágenes y metáforas,
que tu palabra nos enseñe acerca de la iglesia, cómo estamos viviendo, cuál estoy viviendo, en cuál estoy fallando, en cuál estoy flaqueando. Porque recuerde que estamos hablando de una iglesia que madura para ser de influencia en el mundo. Ahora, hermanos, quiero que pensemos en algunas metáforas y a razón de tiempo, y vamos a ver solo unas pocas el día de hoy. Intentaremos ver unas pocas el día de hoy. Las figuras de la iglesia superan al templo. Y recuerde que aunque anhelamos estar en el templo, somos iglesia de Dios, somos pueblo de Dios, aparte del templo. La primera, la iglesia como rebaño. Juan 14:16 dice el Señor Jesucristo: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Somos el rebaño de Dios. La Biblia habla a nosotros los pastores de que debemos apacentar la grey. La palabra grey, te dirá, y es gris en inglés. La palabra grey significa en la Biblia rebaño, reunión de ovejas. Y nosotros, yo soy responsable delante del Señor. Al Señor un día tendré que darle cuentas por mi vida, por mi familia y por el gran rebaño que Dios me dio. Tal vez seamos 25, 30, 50, pero yo soy responsable de ustedes delante del Señor. Al Señor le tendré un día que rendir cuentas por ustedes, de guiarlos a buenos pastos, pero también no solo yo soy responsable, sino que usted es responsable de ser una buena oveja. Y diríamos en la iglesia, si estuviéramos en el templo físico, diríamos: digan ve o digan amén, ¿verdad? Así estaríamos si estuviéramos en el edificio. La iglesia de Jesucristo debe ser guiada por pastores íntegros, que las alimentan, las protegen y las corrigen para que no se desvíen del camino de salvación. Mire esas tres cosas que hace un pastor: alimentar, guiando a las ovejas, para alimentarlas, protegerlas y corregirlas para que no se desvíen del camino. Una cosa es que yo sea su pastor, desee pastorearle. Otra cosa es que usted como oveja no se deje pastorear y resienta el pastoreo. ¿Sabe que hay muchas ovejitas que se quedan heridas porque resienten el pastoreo? Y sabe que hay muchas ovejas que se creen pastores también, y eso hace daño al rebaño. Somos un rebaño, ¿cierto? Necesitamos la dirección de pastores íntegros. Segundo, la iglesia de Jesucristo necesita sujetarse y obedecer y dejarse guiar por pastores íntegros que procuran su madurez espiritual. Hermanos, aunque somos iguales, no somos iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que ante el Señor todos somos iguales, pero en la iglesia somos diferentes, y eso nos debe quedar claro. En la iglesia existe un pastor, y en la medida que el Señor nos dé crecimiento pueden haber varios pastores, eso no está mal. Pero aunque somos iguales ante los ojos del Señor, no somos iguales en la iglesia. En la iglesia hay un pastor y hay ovejas. Aunque yo como pastor soy oveja también, soy oveja de Cristo, necesito alimentarme, necesito nutrirme por la palabra del Señor, necesito dirección, corrección, exhortación. Bueno, eso me hace humano, me hace pastor, me hace oveja, pero usted es oveja y necesita la dirección de un pastor. ¿Puede habilitar su micrófono para dar alguna opinión en este momento? Esa es la metáfora bíblica de la iglesia como un rebaño. Así que si quiere habilitar su micrófono lo puede hacer ya mismo. Si no, voy a preguntarle a alguien acá en todos los 31 que estamos. ¿Quién quiere hablar? Bien. Hermana Jacqueline, buenos días. Buenos días, pastor. Hermana Jacqueline, ¿qué opinas sobre la iglesia como un rebaño de Dios? Pues lo que más me impacta es que cada uno somos responsables de nuestras propias vidas
de seguir en comunión con el Señor, de estar siempre de la mano de Él. Es lo que me impacta. Amén. Somos responsables. Y hermana Carmen, buenos días. Hermana Carmen, ¿qué opinas sobre nosotros como rebaño de Dios? Sí, que pues cada uno tenemos una responsabilidad y un compromiso primeramente ante Dios, ¿no? Amén. Primeramente ante Dios y segundo pues ante la congregación donde el Señor nos ha puesto. Amén, hermana. Sí, señora, que sí. Debemos someternos y sujetarnos, ¿no? Amén. Sí, someternos y sujetarnos a autoridades íntegras, bíblicas. Por cierto, yo no le voy a decir a usted que venda su casa para mí, nada de eso. Cosas que estén en contra de la palabra del Señor. Usted tiene el derecho de no sujetarse en cosas que yo le diga que haga que estén en contra de la palabra del Señor. Como por ejemplo que nos damos un poquitico de cianuro, como lo han hecho en las sectas, ¿no? Somos ovejas, pero no somos ciegos. Es importante eso. Somos ovejas, pero Dios nos ha dado una capacidad de discernimiento. Ahora, el problema es que esa capacidad de discernimiento no se nos suba a la cabeza, o que el conocimiento no se nos suba tanto a la cabeza que empecemos como ovejas a morder al pastor como si fuéramos perros. Amén. Así que bueno, mis hermanos, continuamos. Vamos bien de tiempito. Esa es la primera analogía que quería compartirles el día de hoy. La segunda, la iglesia como familia de Dios. Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Obviamente, recuerde, estamos hablando de realidades. El ideal es que en la familia de la iglesia no existan problemas, no existan conflictos. Ese es el ideal. El ideal es que cuando existan conflictos se traten de la mejor manera y que se solucionen y que todos vamos a sonreír, como vemos a los muñequitos acá. Pero hay realidades y es que en ocasiones no hay solución o no hay una solución acertada a esos conflictos. Un resumen: como iglesia debemos procurar el bien de nuestra familia. Gálatas 6:10 dice así, ahorita les vuelvo a compartir. Gálatas 6:10 dice así: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y preferiblemente o mayormente a los de la familia de la fe. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mire, mi familia está en Puerto Rico y yo me hablo con ellos tal vez una vez a la semana o 2 veces a la semana, pero ahí estamos en comunión y nos ayudamos mutuamente, oramos los unos por los otros. Así que así no tengamos templo, o así ahorita no estemos congregándonos, podemos seguir ayudándonos y lo hemos hecho. Hemos ayudado a hermanos con mercados, con problemas, con situaciones, nos hemos aconsejado los unos a los otros como familia de Dios. Hemos seguido siendo una iglesia como familia de Dios, imperfecta, pero una familia. Y tercero, yo quiero compartirle hoy la tercera imagen del pueblo de Dios. Ya se nos está acabando el tiempo. Tercero, la iglesia como sacerdocio real. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En los grupos de falsa doctrina y del evangelio de la prosperidad se dice: somos reyes, tú eres un rey, y se motiva eso, que somos reyes, y es la verdad. Pero dice aquí: somos un real sacerdocio, una nación santa. Y esto no solamente es para motivarnos e inflar nuestro ego, sino es para llamar a nuestra responsabilidad. La iglesia obviamente ya no ofrece sacrificios de matar corderos, de sangre para el pecado, porque el sacrificio perfecto fue el Señor Jesucristo. Pero usted y yo como iglesia, y eso apunta a nuestra madurez, usted y yo como iglesia ofrecemos
sacrificios espirituales de alabanza, adoración y agradecimiento a Dios. Ofrecemos sacrificios espirituales de alabanza, adoración y agradecimiento a Dios. Por eso 1 Timoteo 2 nos dice, 1 Timoteo 2, se me fue el pasaje, bueno, que oremos por todos los gobernantes, ¿verdad? Por los que están en eminencia, es decir, intercedamos para que el Señor les salve. También Romanos 9 dice que la oración de Pablo por Israel era para salvación. También en Hebreos 13:15 ofrecemos sacrificios de alabanza al Señor Jesús. O sea que sí, somos sacerdotes, no en el sentido de que nuestras oraciones puedan perdonar los pecados, eso solamente lo hace el Señor, pero sí en el sentido de nuestra responsabilidad de ofrecer sacrificios de adoración, alabanza, agradecimiento y de interceder por los gobernantes y por toda la humanidad para que sean salvos. ¿Cómo está en eso? ¿Ora usted por sus gobernantes? ¿Ora usted por la alcaldesa, por el presidente? ¿Ora usted por los congresistas honorables de nuestra nación? ¿Los bendice, ora, pide al Señor que se conviertan? ¿Ora usted por la salvación de su familia? ¿Ora usted por bendecir a su iglesia? Eso hace parte de nuestra función como real sacerdocio. Amén. ¿Cómo estamos, hermanos? Bien. Nos quedan 5 minuticos, así que vamos a intentar finalizar la clase del día de hoy. Tercero, todo esto, quiero que piensen, todo esto supera al templo. Esas cosas que hemos hablado se pueden hacer con o sin templo. Se pueden ofrecer sacrificios espirituales a Dios fuera del templo. Se puede ser una familia fuera del templo. Y se puede ser un rebaño fuera del templo. Tercero, y a manera de conclusión, la vida de la iglesia supera al templo. Estas son algunas reflexiones. La vida de la iglesia supera al templo. Entonces, el lugar de reunión no es tan importante. Ya vamos a aclarar eso. El lugar de reunión no es tan importante como que la iglesia esté cumpliendo su llamado. Yo quiero hacerles en esta manera la exhortación a que independientemente de si estamos reunidos en un templo físico, en un edificio o no, estemos cumpliendo nuestro llamado de adorar, de servir. Hoy estamos cumpliendo el propósito de discipularnos, también que estemos cumpliendo el propósito de evangelizar al Señor, de evangelizar a las personas para que se rindan al Señor. Así que en ese sentido, el lugar de reunión no es que no sea importante, lo más importante es que como iglesia de Cristo Jesús estemos cumpliendo nuestro llamado. Y usted no fue llamado para llenar una banca, no, señor. Usted fue llamado, como leíamos en 1 de Pedro 2:9, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Segundo, recuerde que hay diferencias entre la Iglesia Universal. Todos pertenecemos a la Iglesia Universal. Todos los que decimos que somos creyentes, pertenecemos a la Iglesia Universal, en un sentido, que espero que lo entienda sanamente, a la Iglesia Católica, universal, pero no la romana, ¿no? A menos que usted viva en Roma, cerca de Kennedy. Pertenecemos a la Iglesia Universal, pero también pertenecemos a una iglesia local llamada Comunidad Cristiana Roca de la Eternidad, una iglesia local. Pero hay una diferencia entre la Iglesia Universal, la iglesia local, nuestra iglesia local, y la familia cristiana. Muchos dicen que la familia, si somos por ejemplo en mi casa, Gisela, Gabriel y yo, entonces el burro de últimas, Gisela, Gabriel y yo también podría decir, no, yo tengo una iglesia de 3, mi esposa y yo. Bueno, estrictamente o técnicamente hablando, eso no es una iglesia, es una familia. Porque para que exista una iglesia debe haber una membresía, unas creencias, unos dogmas, una administración, un autocrecimiento, una autonomía local. Claro, su familia se puede decir que es una iglesia, por supuesto, pero es una familia cristiana. Ahora, hermanos, ¿de qué se compone la iglesia? La iglesia se compone de familias. Y tercero, no debemos caer en el error
de pensar que no es bíblico ni sano que la iglesia tenga propiedades para cumplir su misión. Hay sectas, aunque dicen que son cristianas, que no es bíblico que la iglesia se reúna en un templo o que compre un templo. Hay gente que dice que eso no es bíblico. Pero la iglesia, aunque se reunía en catacumbas, en cementerios, donde pudiera, en esa época, por historia la iglesia fue adquiriendo propiedades. Es así que muchas universidades fueron fundadas por cristianos. Harvard, Yale, Oxford, Cambridge, fueron fundadas sobre valores y principios cristianos. Así que no está mal que nuestra visión se extienda a que compremos de una forma honesta y a que administremos íntegramente las propiedades que el Señor nos dé. ¿Para qué? Para cumplir nuestra misión. Puede ser que compremos terrenos para orfanatos, puede ser que compremos terrenos para recibir a mujeres maltratadas, puede ser que compremos terrenos para colegios que sean fundados sobre valores cristianos, ¿no? Eso no es pecado, eso no está mal. Amén. Y bien, hermanos, hemos llegado al final. Tengo unas tareitas que dejarles y quería escucharles un poco, pero bueno, nuestra conclusión es que la vida de la iglesia de Cristo supera el templo. Que pensemos más allá de las paredes de la iglesia, cómo podemos ser iglesia. Y aquí, antes de que se nos acabe el tiempo, una tareita. ¿Cómo está su nivel? Y yo se la voy a enviar al WhatsApp. ¿Cómo está su nivel de compromiso y participación con las diferentes reuniones de la iglesia? Ya hemos hablado de ovejas, familia y sacerdocio. ¿Cuál es su actitud frente a las actividades de la iglesia y cómo las puede mejorar? Vamos a pensar en eso como una tarea. ¿Listo? Yo sé que están anotando ahí rapidito, pero por tiempo voy a pasar. Segundo, como oveja. ¿Qué cualidades son necesarias en una oveja que hace crecer al rebaño? ¿Y cuáles tiene usted? ¿Cuáles debe desarrollar y cómo? Bien. Y tercero, esta semana busque oportunidades de establecer compañerismo virtual con algún hermano para orar por el crecimiento de la iglesia. Mis amados, se nos fue el tiempo. Yo en 8 días quiero que entremos con preguntas. ¿Listo? Quiero escuchar su participación, pero qué lindo estar con ustedes. Mi rebaño, mi familia extendida, amén, y los sacerdotes del Señor, de la comunidad local Roca de la Eternidad, para cumplir el llamado.